En los Estados Unidos ha existido un debate en las últimas semanas respecto a la separación de poderes. Hay quienes dicen que si tú realmente crees en la separación de poderes y por lo tanto en todas las instituciones, tú no deberías cuestionar las decisiones que toman respecto a ciertas políticas algunos jueces federales. Hay otros que afirman, entre los cuales me incluyo, que los jueces no son entidades superiores, que son seres humanos y que en muchas oportunidades, a pesar del uniforme que llevan puesto, se equivocan. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia en distintos países. ¿Y por qué habría que tener esa arrogancia de creer que en los Estados Unidos eso no puede suceder? Eso y más lo vamos a estar conversando el día de hoy. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Hoy vengo con un programa que va a estar cargado de muchísima polémica porque hay personas que creen que uno no debería cuestionar a las instituciones de su país, como si no hubiésemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Y alrededor del mundo que las instituciones pueden ser degradadas, sobre todo si se hace de manera paulatina, algo que la izquierda es experta en hacer. Ellos son muy pacientes cuando comienzan a implantar sus ideas, porque por supuesto lo hacen a través de las universidades. Una vez tienen las universidades, absolutamente todos los académicos que de allí salgan, o por lo menos en su mayoría, o los más influyentes, terminan siendo agentes de sus agendas turbias. Y eso no excluye a los jueces, muy por el contrario, los incluye porque es parte esencial, ¿no? Del plan que ellos necesitan implementar para poder impulsar sus agendas terribles que ya conocemos. Yo quiero comenzar hablándoles del caso de Venezuela, ¿no? Y luego les voy a poner varias declaraciones y varias cosas que han pasado recientemente. Hablamos del año pasado o incluso de este año. Pero algo que ha hecho muy bien la izquierda a nivel regional, estoy hablando específicamente a nivel regional porque fue la fórmula del Foro de Sao Paulo, aunque la aplican de igual manera en otras latitudes, es el tema de la infiltración del Poder Judicial. Porque ellos requieren que el poder judicial de los países a los cuales quieren justamente infestar con su ideología nefasta les permita implementar sus políticas, incluso si son ilegales o inconstitucionales. Y la única manera de hacer eso es que precisamente las cortes así lo digan. Entonces, si tú tienes jueces que son afines con tu ideología, te es mucho más sencillo implementar ese tipo de políticas. En el caso de Venezuela hay algo que sucedió que fue excesivamente descarado, preocupante, alarmante y que corrobora todo lo que les voy a estar mencionando el día de hoy. Hugo Chávez, cuando llega al poder, lo primero que implementa es el cambio de la constitución a través de una constituyente. Se hizo una convocatoria a elecciones para saber si las personas estaban de acuerdo con participar en un proceso constituyente. Y después de ello, bueno, se escogió a los representantes para justamente que llevaran a cabo este proceso de constituyente. Proceso que además estuvo amañado desde el principio porque el chavismo logró hacerse con más del 90% de los escaños de esa constituyente, a pesar de que sacó que un 50%, un 40%, no recuerdo cuánto fue la cifra, pero no sacó el 90%. Entonces jugaron con el sistema para poder llegar a esos resultados en donde no hubo realmente representatividad proporcional a lo que la gente realmente quería. Y de allí nace ese hijo de Hugo Chávez llamado la Constitución de 1999, que, bueno, nace de ese fraude en donde no se respetó ni siquiera la proporcionalidad política, ¿no? Porque la mayoría de las personas, el 90% no votó en favor de los representantes de Hugo Chávez y aún así logró sacar el 90% de los representantes
en esa estructura. Pero eso no fue lo único. No solamente que la Corte Suprema de Venezuela permitió esa incongruencia estadística, porque eso es una incongruencia, es un insulto a la estadística, sino porque además la Corte Suprema, que ya había sido infiltrada por el chavismo, permitió a Hugo Chávez llevar a cabo la constituyente, cosa que la constitución anterior no establecía como un mecanismo de cambio para sí misma. Es decir, la constitución no decía, la constitución anterior a la de Chávez, a la del 99, no decía en ninguna parte que podía ser cambiada a través de un proceso constituyente, y la Corte Suprema, que ya estaba infiltrada, dijo, sí puede ser así. Violaron ellos mismos el mandato para el cual justamente estaban en esa corte, y se equivocaron. Y era la Corte Suprema de ese país. Entonces, cuando vemos ejemplos como ese, o ejemplos como lo que tuvo que hacer Nayib Bukele en El Salvador, que se voló a todos los jueces de la Corte Suprema porque formaban parte del sistema que le había permitido a la delincuencia gobernar ese país, uno se pregunta, ¿realmente está de más hacer lo propio en naciones como Estados Unidos, en donde los jueces comienzan a comportarse como activistas políticos y no precisamente como protectores y defensores de las leyes? Y hay muchos ejemplos que puedo poner, pero antes de hablar de los Estados Unidos directamente, le voy a poner varios ejemplos de Europa. Pero previo a esos ejemplos de Europa, les quiero recordar, ¿no?, la discordia que generó J.D. Vance este año cuando fue como vicepresidente a una cumbre en Alemania, que de hecho, fíjense cómo lo tituló CNN. Vance le da la espalda a los aliados europeos en un discurso incendiario que minimizó las amenazas provenientes de Rusia y de China. Si ustedes ven el discurso, que les voy a poner también parte, por supuesto el discurso está en inglés, pero yo les voy a traducir en la medida de lo posible lo que allí dijo J.D. Vance. Él minimizó, y le pongo unas comillas bien puestas, las amenazas de China y de Rusia, porque él lo que está viendo es que dentro del propio continente europeo se están llevando a cabo agendas que son las que verdaderamente están cercenando las libertades de los europeos, sobre todo en algo tan fundamental como lo es la libertad de expresión. Y se ha utilizado al Poder Judicial para precisamente llevar a cabo estas agendas asquerosas que censuran, que persiguen políticamente. Señores, no estoy hablando de Corea del Norte, no estoy hablando de Venezuela, no estoy hablando de Rusia, estoy hablando de Europa. Persiguen políticamente a sus adversarios políticos a través de las cortes. Lo hacen de muchas maneras, pero lo hacen. Y entonces me llama la atención cuando vemos este tipo de titulares, por ejemplo, de CNN, minimizan. Una pregunta: si tú tienes un cáncer y al mismo tiempo tienes una gripe, ¿cuál es el problema que debe quitarte el sueño? ¿La gripe, que se te puede curar por sí sola incluso, o el cáncer, que si no lo tratas a tiempo y de la manera correcta te puede quitar la vida? Evidentemente es el cáncer. Y en el caso de Rusia es un problema para Europa, porque evidentemente lo es, pero hay que ver hasta qué punto realmente es la principal amenaza. Porque los propios individuos de Europa, gobiernos, que dicen que Rusia es la principal amenaza, han dicho Rusia no ha podido con Ucrania, lo que demuestra lo débil que está. No tiene ese ejército tan grande que en algún momento habíamos creído que tenía. Entonces, bueno, si Rusia está débil, ¿realmente representa una amenaza militar para el resto de Europa? Y si no está débil, ¿por qué se ha insistido tanto en que Ucrania iba ganando la guerra? Porque eso lo dijeron durante mucho tiempo, ¿no? Pero no me quiero enfocar en eso. Eso es parte también de la desinformación de los medios, solo para que vean las incoherencias. Y yo estoy muy de acuerdo con el discurso del vicepresidente en esta oportunidad. Esto fue en febrero, ¿no? Les voy a poner en pantalla, pues, un segmento. El discurso dura 16 minutos y eso le va a poner 2 minutos. It's not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within. Él dice que no es Rusia, ni China, ni ningún otro actor externo la principal amenaza para Europa, sino que él está preocupado es por la amenaza que hay dentro del propio continente. The retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. Dice la retirada, es la palabra que utiliza literalmente, ¿no? Que ha tenido Europa respecto a los valores que en teoría Europa tiene, valores que además comparte con los Estados Unidos de América. Now, I was struck that a former European commissioner went on television recently and sounded delighted
that the Romanian government had just annulled an entire election. Me quedé sorprendido cuando vi a un exfuncionario de la Comisión Europea decir en televisión que estaba feliz o que estaba emocionado cuando estaba contando la historia de que habían anulado unas elecciones en Rumanía. He warned that if things don't go to plan, the very same thing could happen in Germany too. Y además dijo que si las cuestiones no van acorde a lo planeado, lo mismo podría replicarse en Alemania. Es decir, esta prohibición, ¿no?, que le hicieron, o esta anulación de elecciones que le hicieron al individuo en Alemania, según el comisionado, también se puede replicar en países, en Rumanía, según el comisionado, también se puede replicar en países como Alemania. Now, these cavalier statements are shocking to American ears. For years, we've been told that everything we fund and support is in the name of our shared democratic values. Y él dice que este tipo de declaraciones son sorprendentes para los oídos de los estadounidenses, porque por años nos han dicho que lo que financiamos y apoyamos son países, son naciones o estructuras, no utiliza ninguna de esas palabras, pero se refiere a eso, con las cuales compartimos valores. Everything from our Ukraine policy to digital censorship is billed as a defense of democracy. Todo lo que hacemos en materia de políticas, desde la defensa de Ucrania, las políticas hacia Ucrania, hasta las cuestiones de censura digital, se hacen en nombre de la democracia o de la defensa de la democracia. But when we see European courts canceling elections and senior officials threatening to cancel others, we ought to ask whether we're holding ourselves to an appropriately high standard. Pero cuando vemos a altas cortes anulando elecciones o a altos funcionarios diciendo que eso puede pasar en otros países, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si realmente tenemos los estándares correspondientes, ¿no?, los estándares altos o al nivel que tienen que estar. And I say ourselves because I fundamentally believe that we are on the same team. Y digo nosotros porque realmente sí creo que estamos en el mismo equipo. We must do more than talk about democratic values. We must live them. Tenemos que hacer más que hablar de valores democráticos, debemos vivirlos. Now, within living memory of many of you in this room, the Cold War positioned defenders of democracy against much more tyrannical forces on this continent. And consider the side in that fight that censored dissidents. Ahí hace mención y dice, muchos de ustedes incluso lo pueden recordar, nosotros luchamos, ¿no?, en contra, o luchamos en la Guerra Fría en contra de un sistema que era lo que llamábamos disidentes, ¿no?, que precisamente era quienes trataban de censurar. That closed churches. Que cerraban iglesias. That canceled elections. Que cancelaban elecciones. Were they the good guys? Certainly not. ¿Eran ellos los buenos de la partida? Definitivamente no. And thank God they lost the Cold War. Y muchas gracias, o mejor dicho, gracias a Dios que perdieron la Guerra Fría. Ahí está haciendo referencia precisamente a lo que fue ese conflicto en donde se hablaba, ¿no?, de las naciones liberales y de todos los valores, las democracias liberales, quiero decir, y de todos los valores que en teoría representa ese modelo en contraposición al comunismo de la Unión Soviética, que también estaba esparciéndose por el mundo. Ahí hubo una guerra precisamente fría, pero en donde a través de las ideas se estaba luchando en contra de eso, porque de este lado se decía, estos individuos te quieren censurar, estos individuos creen en el pensamiento único, estos individuos no creen en la libertad económica, estos individuos no creen en la libertad de culto, cuestiones que están plasmadas, por ejemplo, en la primera enmienda de acá de los Estados Unidos. Y es algo que evidentemente nos tiene que unir, y yo creo que cualquier persona con sentido común estaría del lado de estas democracias liberales en lo que fue la Guerra Fría. Pero el gran problema acá que ha venido sucediendo es que estos mismos individuos que nos quieren vender la idea de que cualquier persona que no se adapte a las políticas globalistas que ellos quieren imponer en materia migratoria, en materia económica, en otras materias sociales, son ideas peligrosas para la democracia. ¿Y qué terminan haciendo estos defensores de la democracia? Bueno, acabando con la democracia. Para evitar que X personaje acabe con la democracia, nosotros vamos a acabar con la democracia. ¿Cómo? Sacándolo de la partida. ¿No se supone que la democracia es precisamente el deseo de la mayoría?
Y no se supone que Europa es el continente que siempre ha estado a la vanguardia de este tipo de sistemas. Vamos a leer algunas cosas que pasaron el año pasado o incluso este año. Comienzo con la más reciente. La señora Marine Le Pen de Francia ha sido inhabilitada políticamente. Por supuesto, ella dice que va a luchar en las cortes, va a apelar esta decisión porque a su juicio esto viola el Estado de Derecho. Pero parte de lo que hicieron las cortes, ¿no?, para justamente inhabilitarla, es haberla acusado de malversar fondos, de que utilizó fondos del Parlamento Europeo para pagarle a empleados suyos o algo por el estilo. Independientemente de que esto sea cierto o no, hay acusaciones similares que han tenido otros líderes en Francia y no les pasó absolutamente nada, porque a la señora Le Pen sí le ocurre. Y no estoy defendiendo la acción, en caso de que haya sido cierta, no la estoy defendiendo porque yo creo que uno debe criticar y perseguir la corrupción, venga de donde venga. Y la malversación, por supuesto, es un tipo de corrupción. Pero la gran pregunta que uno se hace es por qué el peso de la justicia, de las leyes, no le cayó de igual manera a los otros líderes franceses, tomando en cuenta además que Marine Le Pen ha sido una de las pocas figuras en Francia que ha hablado en contra de la inmigración descontrolada, que además tiene una postura no alineada con el mainstream, ¿no?, con el común respecto al tema de Ucrania, y que por supuesto la ven como un obstáculo para todo lo que estos individuos quieren impulsar, estos burócratas que en su vida han trabajado, que en muchos casos no son ni siquiera electos por la gente y que se creen con la potestad de decirle a los distintos países de la Unión Europea, bueno, lo que es mejor para ellos. A ese nivel de arrogancia se llega, señoras y señores. Y es lamentable porque todo pintaba que en las próximas elecciones Marine Le Pen era la favorita. Por eso es que también la inhabilitan, para evitarse que le suceda lo que pasó acá en los Estados Unidos con Donald Trump, con Milei en Argentina, con Bukele en El Salvador, o con Giorgia Meloni en Italia, que forma parte de esta corriente outsider, radical, como lo quieran poner, ¿no? Otra cosa, vamos a suponer que el crimen es cierto y que ella merece ser inhabilitada. La pregunta que yo me hago es por qué la persecución inició antes, sin ningún tipo de motivo. Porque a la señora Le Pen, para quienes no lo sepan, toda Europa se puso de acuerdo para congelarle cuentas bancarias. Ella no podía financiar su movimiento a través de la banca europea, sin ningún tipo de argumentos. Entonces, ¿ustedes en serio creen que o quieren que yo me crea que no hay persecución política en Francia? Por supuesto, no es como la que vemos en Venezuela, no es como la que vemos en Corea del Norte, no es como la que vemos en Irán, en Cuba o en Nicaragua, o en China, o en Rusia. Porque hay ciertos matices y ciertas cuestiones que ellos evitan mostrar para que evidentemente las similitudes no sean del mismo nivel. A Le Pen yo no creo que, por ejemplo, la torturen si la meten presa. Solo por poner un ejemplo. Pero de que es persecución, es persecución. Vamos con otra, que fue lo que mencionó J.D. Vance. Anulan las elecciones presidenciales en Rumanía tras las denuncias de interferencia extranjera. ¿Qué gran chivo expiatorio se ha convertido Rusia? Cualquier persona que no tenga una postura digamos, de decir, sí, vamos a darle toda nuestra economía a Ucrania, automáticamente lo acusan de que no, usted es prorruso. Y porque usted es prorruso, usted es una amenaza para nuestro país. Y porque usted es una amenaza para nuestro país, bueno, no puede ser presidente. En el caso de Rumanía fueron un paso más allá. Inhabilitaron la elección que le dio la victoria a ese señor que ven en pantalla. Cancelan la elección, lo inhabilitan, ya no se puede lanzar nuevamente, lo persiguen políticamente y bueno, ellos celebran. Tremendo, salvamos la democracia. ¿Cómo? Destruyéndola. Salvamos la democracia destruyendo la democracia. Es decir, no importa lo que diga la gente, lo que importa es lo que digan las élites. Y las élites no querían a este señor como presidente de Rumanía. Y por lo tanto, pues inhabilitado y elecciones anuladas. Me van a decir que esto no es una corte política. ¿Es en serio? Podemos irnos a Moldavia, en donde también líderes políticos están siendo perseguidos con el mismo temita que prorruso. Inhabilitan partidos, los persiguen a ellos totalmente, los condenan, en este caso lo condenaron a la cárcel y bueno, se escapó, y como se escapó, fue gracias a Rusia que se escapó. Esto es en Moldavia. Lo que pasa es que, claro, nadie habla de estos países porque, vamos a estar claros, de este lado del continente, de este lado del mundo a nadie les importa estos países. Francia, porque bueno, es de los más
Francia y Alemania, que también lo voy a mencionar pronto. Es el siguiente post que les tengo. Pero de Rumanía y de Moldavia nadie dice nada. En Alemania creció muchísimo el partido AfD, ¿no? Quedó de segundo. Por supuesto no va a gobernar con la derecha establecimiento, ni mucho menos con los socialistas. Pero crecen porque son individuos que están mostrando los problemas que las élites políticas no han solucionado, entre ellos el tema migratorio, porque estos tipos quieren ser humanistas y quieren ser fronteras abiertas, independientemente de lo que eso significa para el país y para sus ciudadanos, porque en muchos casos llegan personas que evidentemente no deberían ser bienvenidas en ninguna parte. Y bueno, se estaban debatiendo los legisladores alemanes si prohibían el partido AfD. No lo han hecho hasta los momentos y bueno, quedó de segundo, dudo mucho que ahora lo hagan. Pero los argumentos para no prohibirlo no es que hay que respetar la democracia ni que la gente los quiere. No, los argumentos eran es que quizás si los prohibimos le damos más fuerza. Entonces mejor los dejamos tranquilitos. O sea, por motivos para no verse ellos afectados políticamente es que decidieron no prohibir a estos partidos o a este partido específicamente en Alemania. Entonces, cuando vemos esto, fíjense que les he hecho un recorrido histórico, independientemente del continente en el que estén, independientemente de lo desarrollado o no del país. En serio, hay gente que me dice a mí que yo no puedo cuestionar las cosas que han hecho algunos jueces acá en los Estados Unidos. ¿Es en serio? Mira, hay cuestiones que yo sí creo que son lógicas que haya un debate porque no ha habido un precedente hasta los momentos. Por ejemplo, Donald Trump impuso la ley de enemigos extranjeros. Hubo un juez que dijo, esa ley te la congelo por los momentos. Que ojo, tengo entendido que esa ley sí la puede invocar el presidente de manera unilateral, pero independientemente lo congeló, ahí él dio sus argumentos jurídicos. Había un avión en aguas internacionales, el juez dijo el avión se tiene que devolver, la administración dijo ya están en aguas internacionales, por lo que esta decisión no afecta. Ahí va a venir una discusión a la Corte Suprema con un precedente evidentemente. Y entonces está bien, ahí estoy de acuerdo, aunque cuestiono incluso la decisión del juez en la medida de que lo que hizo Trump no es ilegal. Yo no estoy de acuerdo con la existencia de esa ley, porque a mí una ley que se usa saltándose el debido proceso me parece que se presta para cualquier cantidad de abusos. Pero lo que hizo Trump no fue ilegal, y es lo que estoy diciendo. En tal caso, tenemos que eliminar la ley de 1798, ¿no? De enemigos extranjeros. Pero vino esta juez y la bloqueó. Bueno, ya eso llegará a la Corte Suprema. Pero hay otras cosas que no tienen lógica alguna. Y el mejor ejemplo que yo siempre pongo es que hubo un juez que bloqueó los despidos que está haciendo la administración de Trump a través, por supuesto, el Departamento de Eficiencia Gubernamental que dirige Elon Musk. ¿De cuándo acá un presidente no tiene la potestad de contratar o de despedir a los empleados que justamente están en la rama ejecutiva de este país? Entonces, ustedes me quieren convencer a mí de que en serio estos jueces no tienen, digamos, algún tipo de conflictos de intereses, que por cierto, el mismo que bloqueó la ley de enemigos extranjeros, resulta que la hija trabaja para una ONG, la hija de ese juez, que habló en contra de la ley Laken Riley, que habló en favor de este tipo de bloqueos que ha sufrido la administración Donald Trump. La esposa de ese juez dona a los demócratas. El otro juez que tomó la decisión de evitar los despidos es un juez que cuando estuvo en Harvard era editor del periódico de Harvard y hablaba en favor de cuestiones demócratas. Formó parte de una directiva de una organización pro-demócrata, algo así como Asiáticos Demócratas de Maryland, una cosa por el estilo. Formó parte de la junta directiva. Entonces son individuos que tienen o conflictos de intereses o que abiertamente han hecho activismo con los demócratas. Y porque venga yo o alguien a cuestionar siquiera que esas decisiones las están tomando no por respeto a las leyes, sino por activismo, ¿en serio va a venir alguien con la potestad de decirme, no, ellos no se equivocan, no puedes cuestionar porque eso es una violación a la separación de poderes? No, señoras y señores, la separación de poderes yo he visto cómo se resquebraja y en gran medida es precisamente cuando logran infiltrar el poder judicial, porque lo utilizan para cuestiones que evidentemente son políticas y no jurídicas. Creo que les puse bastantes ejemplos. En Europa, hablé de Venezuela, hablé de El Salvador, hablo acá de Estados Unidos, le hablé solo de 2 jueces. Puedo hablar de más, porque ya he investigado y muchos de ellos tienen conflictos de interés. Pero bueno, le hablé de 2 que han tomado decisiones que son las más
trascendentales, ¿no? Vayan con ese cuento a otra parte. A mí, con ese chantaje barato, de verdad que no me van a convencer, porque ya yo he visto realmente y entiendo perfectamente lo que hace la izquierda para llegar al poder y para desmoronar verdaderamente la separación de poderes y específicamente el sistema judicial de un país. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación y ponen en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tienen cómo suscribir, le dan clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @contrapoder30, en la de Instagram, @contrapoder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, youtube.com/contrapoder30, que además de suscribirse activen la campanita, denle like al video, comenten. Yo acá no censuro absolutamente a nadie, pero lo más importante de todo es que compartan este contenido y el demás contenido del canal con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Ya regresamos con más de Giro a la Derecha. Nos vamos ahora a México, de donde está saliendo información preocupante, alarmante, aunque obvia. Secretos que todo el mundo conoce. Ya regresamos.